El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos a El Rumor de la Discordia. Un episodio más, episodio 3, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Qué gusto estar una semana más acá con este buen proyecto para desmenuzar las noticias de la semana y las que vienen. Y además con una sorpresa especial. Tenemos un programa, una nueva versión de este programa, ¿no? Sí, para ir diversificando las opiniones, la gente que viene por acá. Exacto. Justo la semana pasada hablábamos de este madruguete en la ley de movilidad que se aprobó a eso de las 2 de la mañana de el sábado 15 de octubre. Y entre los comentarios, entre lo que comentábamos, estaba este tuit del académico Máximo Ernesto Jaramillo, que se lo recuerdo, por ahí él comentaba, él decía, ¿qué se puede esperar de Movimiento Ciudadano si sus representantes son básicamente empresarios que gobiernan para empresarios? Y pues con el gusto de tener a nuestro primer invitado, justamente el buen Máximo Ernesto Jaramillo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Pepe y Ángel. La verdad es que he estado escuchando justo el trabajo que están haciendo y me parece muy importante. Y bueno, los temas locales me parece que muchas veces no se cubren en este tipo de podcast de la manera que lo están haciendo ustedes. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación. Pues gracias. Gracias por estar acá. Para las personas que no conocen a Max es economista por la UDG, doctor en Ciencia Social por el Colegio de México y tiene un proyecto que quizás conozcan más, una cuenta en Twitter que se llama Gatitos contra la Desigualdad y además es cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Twitter también, ¿no? Pues al menos tratamos de que se escuchen las opiniones, eso es lo importante. Es bien interesante este proyecto de Gatitos contra la Desigualdad. No sé cómo lo definas tú, pero se me hace como tipo divulgación de las ciencias sociales, ¿no? O algo por el estilo. Y sobre todo como romper muchos mitos en torno a la riqueza. Y justo queremos que nos platiques un poco pues tu análisis sobre esta modificación que hubo a la ley de movilidad, que bueno, platicábamos, una de las cosas, tiene un montón de cosas nuevas, ¿no? Pero una de las más polémicas es lo que le llaman la indexación de la tarifa, que básicamente es que cada año en automático se va a ir actualizando el precio de la tarifa del transporte público. También comentábamos, ¿no? Que tiene ahí su elemento político porque va a empezar a aplicar hasta que se vaya el gobernador, ¿no? Segundo semestre del 2024. Uh-huh. Pero un poco, o sea, saber desde tu punto de vista, como alguien que estudia economía, ciencias sociales, desigualdades, ¿está bien hacer algo así? ¿Es normal que la tarifa de un servicio público como es el transporte se defina solo con criterios económicos? Creo que justo ese es el tema que estás mencionando de manera perfecta. Por un lado, claramente no se debería definir solamente por temas ya no solo económicos, sino de la inflación, ¿no? Básicamente hay muchos factores económicos incluso que están detrás de lo que se determina el posible precio o tarifa del transporte público, empezando, por ejemplo, ¿qué tal si de aquí a 10 años no se vuelve a invertir nada en las unidades, en mejorar el servicio, algo así, y terminamos básicamente en 10 años siguiendo la inflación y no tomando en cuenta otros factores económicos, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, sí, justo el tema de solo tomar lo económico en un servicio público que se supone debe obligatoriamente ofrecer el Estado a las personas, pues claramente ignora lo más importante que es lo social, ¿no? Entonces, justo estuve oyendo en estos últimos días entrevistas y viendo los tweets de la diputada que propuso esta propuesta, y como defendía el tema era que iban de esta manera, indexando a la inflación la tarifa, iban a evitar que pudiera llegar algún otro gobierno que subiera la tarifa a lo que quisiera, ¿no? Lo cual no necesariamente es cierto por un lado, pero más allá de eso, estuve revisando los precios de las últimas décadas, cómo fueron aumentando conforme a la inflación. Y realmente lo que vemos es que si esta ley hubiera existido hace 20 años, ahorita tendríamos un precio, todavía no acabo de calcular el porcentaje, pero más alto, ¿no? Entonces, realmente
Eso más allá de que normalmente tardan un periodo amplio de años antes de aumentarse y ahí hacer el golpe tal vez, pero digamos ese periodo anterior al aumento de la tarifa, pues al final de cuentas se sigue pagando lo mismo, ¿no? Lo cual ahora va a ser una actualización básicamente año con año, ¿no? Entonces, hay muchos lados por donde se le puede ver problemas a la propuesta. Pero el tema, como bien decías ahorita, es que ignora cualquier tema o cualquier variable social cuando al final de cuentas es un servicio público que debería de proveer el gobierno a la sociedad, ¿no? Este tipo de apoyos, los que antes eran transvales, ¿no? Ahora son las tarjetas para estudiantes, para profesores que tienen un descuento, personas adultas mayores que también tienen, pagan la mitad o hay algunos programas en donde no les cobran nada. ¿Eso no resuelve el problema social? Creo que, digamos, ayuda en parte, eso definitivamente. Y justo es algo que cuando yo he vivido en Ciudad de México he presumido en Ciudad de México que aquí en el estado de Jalisco existe desde hace muchos años, eso hay que decirlo. O sea, al menos yo sé que desde que tomo camión existen existían los trasvales hace 15, 18 años. Y digamos, sí ayuda. También ayuda este tipo de incluso de descuentos que hay del 100%, ¿no? A algunos grupos focalizados de población. Me parece que el tema es que si bien se está focalizando a ciertas poblaciones vulnerables en específico, al final de cuentas, por ejemplo, un adulto de edad mediana de 30, 40 años que va a trabajar digamos, sin estudiar, sin tener algún otro tipo de variable que lo metan en estos grupos especialmente vulnerables, pero que sea de clase baja, digamos que esté dentro del 10% más pobre del estado, que ganan cerca de 1,000 pesos al mes por persona, pues ahí no tiene ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno lo divide el efecto en términos de tal cual del estrato social de la gente al que pertenecen, pues vemos que justo el impacto que va a tener el aumento de la tarifa indexado a la inflación, automatizado, va a ser más fuerte en los estratos más pobres, ¿no? De hecho, calculábamos que lo que gasta un hogar más pobre frente a un hogar de los más ricos, del 10% más rico, respecto a sus propios ingresos, es 4 veces más en transporte público, 4 veces más que los hogares más ricos, ¿no? Entonces, claramente el tema del aumento de la tarifa puede ser, digamos que aumente, no sé, ahorita está a 10% la inflación, supongamos que aumenta, pero no va a estar indexado al INPC general, al Índice Nacional de Precios al Consumidor General, sino específicamente a combustibles y hay otros detalles. Supongamos que aumente 15% para cuando tenga que empezar a aumentar anualmente, pues ese aumento de 15% claramente tiene un efecto que puede incluso suponer para los hogares más pobres tener que elegir entre distintos gastos que pueden hacer, ¿no? Tener que priorizar, porque además estamos hablando de hogares que están en situación de pobreza, que de por sí normalmente ya tienen gastos más altos que sus ingresos, que de por sí ya tienen muy malas condiciones en diferentes dimensiones de cómo utilizan su gasto. Entonces tendrían que priorizar de alguna manera o modificar de alguna manera la estructura de los gastos que hacen al mes, ¿no? Y bueno, eso mismo, el impacto que tendría en un hogar que gana 70,000 pesos al mes o algo así como los del 10% más rico, pues claramente no sería el mismo, ¿no? Claro. Básicamente no tendría un efecto mayor y pues sí, con la mano en la cintura pueden decir que aumente con la inflación, al final de cuentas a mí no me pega, ¿no? Entonces, justo esto que decías al principio de tomar en cuenta los factores económicos y no los sociales, pues creo que el factor social más olvidado ahí es justo el efecto que puede tener en los hogares más pobres, ¿no? En términos, Max, de otros estados, otros lugares donde se han hecho este tipo de modificaciones y también en donde mejor funciona, sucede este tema, por ejemplo, de que están indexados los precios a este nivel de la inflación, también como que otras políticas más sociales tenemos en otras partes del país. Creo que el tema, sí, no es tan común. O sea, lo primero es decir, no es tan común que se indexa inflación, porque justo hay un montón de temas que tomar en cuenta. E insisto mucho esto.
no solo los sociales, que son los más importantes me parece, pero incluso económicos, es extraño que se tome solo en cuenta el tema de la inflación y no o un montón de otros factores económicos que pueden estar afectando, ¿no? Suponiendo que de repente los concesionarios de la gran voluntad que tienen invierten muchísimo en el transporte público y hacen más eficiente el transporte público, eso pues uno supondría que podría bajar los costos al final de cuentas, ¿no? Entonces uno supondría que podría repensarse no tener que aumentar la tarifa año con año, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas todo esto no se está tomando en cuenta, ¿no? Y por otro lado también me parece importante decir que el sistema del transporte público en Jalisco, al estar en gran medida concesionado, temas como la indexación de la tarifa, como el subsidio que se va a meter para evitar que aumente la tarifa directamente de aquí a que salga el gobernador Enrique Alfaro, pues tienen un efecto curioso porque, para mostrarlo más claramente, si ese subsidio se diera en otros estados donde el transporte no está concesionado, sino que es básicamente todo operado por el mismo estado, pues al final de cuentas ese subsidio puede ayudar a las unidades del estado, digamos, a invertir en la infraestructura del estado, ¿no? Y en este caso el subsidio pues está yendo directamente a privados, ¿no? El subsidio que viene de la bolsa del gobernador. El subsidio que viene de la bolsa del gobernador, que él de buena voluntad va a pagar, como bien decía en las entrevistas. La diputada Mónica Magaña, ¿no? Que es la que preside la Comisión de Movilidad, la que estuvo impulsando esta ley y que aparentemente pues no hizo la chamba correcta, ¿no? Dice ella que más de 15 mesas por ahí de trabajo tuvo, incluso en el interior del estado, se presentó ante colectivos y todo. Pero bueno, ya lo decíamos, ¿no? Fue una discusión que se hizo sin tener la iniciativa para analizar final y eso es lo que causó mucha polémica, ¿no? Que se sentaron a platicar, pero el borrador final no se conoció en esas discusiones y pues hay quien dice no se tomó en cuenta. Pero acusan también de ilegalidad, ¿no? La diputada Susana de la Rosa de Futuro se separó de la comisión, por ahí. Sí, en las de la semana pasada, la diputada de Futuro se sale de la comisión, dice que intentaron por ahí una votación que estaba empatada, intentaron darla como si hubiera ganado mayoría. Le salían mal las matemáticas otra vez. Ajá, dijo empate, entonces aprobado, y para que no fuera eso legal, ella se sale, no tienen quórum y entonces no puede avanzar, ¿no? Pero entiendo, eso ya tenía que ver con modificaciones al dictamen que justo hacían ver cómo se sacó a las carreras, ¿no? Con estos estrechamiento de términos que le dicen que básicamente es fast track, o sea, aceleramos los procesos legislativos para sacar una ley antes de lo que está previsto en el proceso, ¿no? O sea, normalmente tienes que presentar una ley, se le dice a primera lectura, luego pasa a una sesión intermedia con el objetivo de que en la sociedad se discuta, reflexionemos qué acabamos de presentar, ¿no? Luego está la segunda lectura y ahora sí ya se aprueba. Lo que hacen es, pues en el mismo día varias sesiones, se acelera el proceso legislativo y en un solo día tenemos una nueva ley sin necesidad de que exista esta pausa, ¿no? Que sería buena por este tipo de errores, ¿no? Se aprueba una ley a las carreras, causa mucha polémica y luego se encuentra que tiene algunos errores que hay que corregir posteriormente, ¿no? Y sí se me hace bien triste, la verdad, que lo vendan como una iniciativa justo respaldada por sociedad civil, cuando realmente lo que bien dices es se hicieron mesas para acercarles, digamos, a opinar, pero en ningún momento se ha hablado tal cual de cuántas de esas opiniones fueron recogidas, tomadas en cuenta y realmente qué tanto se parece a lo que se discutía en estas mesas, ¿no? Y bueno, como bien decías, con el estrechamiento de términos, pues al final de cuentas el nulo tiempo que tuvieron para leer los otros diputados y diputadas, pues básicamente no les daba opción de verificar si de alguna manera se había recogido toda esta opinión de la sociedad civil y de otros partidos políticos incluso, ¿no? Ahora, antes, Max, se definía la tarifa en una comisión tarifaria que incluía académicos de universidades, al propio empresarios del transporte, cámaras empresariales y por supuesto gente del gobierno. ¿Esa es una vía positiva? ¿Tú cómo ves? O sea,
esa forma de definir la tarifa? Creo que, a ver, creo que el tema de que no sea solamente el gobierno, el Estado quien la defina, me parece en ese sentido bien. Igual es algo que también ya tiene, como bien dices, tiempo pasando. Tal vez uno se puede poner a debatir mucho el tema de la conformación de la comisión, ¿no? Justo algunas críticas ha habido por una nueva conformación distinta. Lo que ofrece el gobierno del estado es que, bueno, en este caso los diputados de Movimiento Ciudadano, es que el gobierno del estado no tiene una silla en la comisión, ¿no? Lo cual no creo que necesariamente ayude o no ayude, pues al final de cuentas también quisiéramos saber qué es lo que opina el gobierno del estado, ¿no? Eso no necesariamente parece algo bueno, pero creo que al final de cuentas sí es algo bueno que haya una comisión, pero si al final de cuentas el mecanismo por el cual se está determinando se supone que es automático y tiene que dar el voto a favor o el veto, la comisión, pero tampoco define otro tipo de mecanismo por el cual puedan definir la tarifa alternativo a este tema de simplemente ir aumentado con la inflación, pues me parece que deja ahí un vacío legal en términos de si la comisión de alguna manera hubiera mayoría que dijera no queremos aumentarlo con inflación, no me queda muy claro cómo sería el mecanismo para hacer la otra definición, ¿no? Lo cual nos dejaría un poco como antes, que realmente pues no hay. Por ejemplo, estaba pensando que algo bien sencillo que podría haberse modificado y realmente seguro es unas palabras de modificación, es que en lugar de hacer una aumento de la tarifa automático con respecto a inflación, que se pusiera que como máximo el aumento a tarifa puede ser el de la inflación, como máximo. Si es que todo se cumplió bien, si es que les parece bien, pero no más de eso, y puede ser menos de eso, ¿no? Eso sencillamente hubiera cumplido el objetivo que dice la diputada de que nadie quiera pasarse por encima de eso, pero también hubiera dado opción a que fuera menos y que la comisión tarifaria tuviera algo digamos, de juego al respecto de tomar la decisión, ¿no? En este caso no me queda muy claro ahí qué es lo que pasaría. Pues ahí se las deja Máximo Jaramillo la propuesta, ¿no? Sobre la Claro, mesa. o sea, que no vaya más de la inflación en lugar de que cada año aumente con la inflación, ¿no? Y ya luego, una tarifa estratosférica, ¿no? Bueno, ahora con tanta inflación, tantos problemas, quién sabe. ¿Cuánto invierte más o menos, o sea, una familia en situación de pobreza en transporte público? Sí, lo que encontramos con las cifras oficiales del INEGI, que son a nivel estado, y ese es el tema que digamos, pues incluye, digamos, sobre todo cuando hablamos de los hogares más vulnerables, incluye claramente familias del área metropolitana de Guadalajara, pero también familias de otros municipios que no utilizan transporte público, al menos en la misma manera que en la zona metropolitana. Invierten en promedio cerca del 4% de sus ingresos, que es cercano a 400 pesos. Estoy redondeando muchos números, pero digamos, el ingreso por persona de los hogares más pobres en el estado es cerca de 1,000 pesos. Entonces invierten cerca de 400 pesos. Ahora, el tema es que cuando uno se pone a sacar cuentas para tratar de aproximarse mejor a lo que gastaría una familia, por ejemplo, en el área metropolitana, suponiendo que tengan que tomar 3 autobuses, porque normalmente las familias de hogares más pobres en la ciudad viven en las áreas más alejadas, donde transporte público no es lo más eficiente y las rutas normalmente no es que les lleven una sola ruta a su hogar, suponiendo que tomen solamente 3 autobuses de ida, 3 de venida, pues estaríamos hablando, me parece que el cálculo era cerca de 600 pesos al mes, ¿no? Y pues, sí, total que el tema es que subiría podría ir entre 6 y 8% es el dato exacto, entre 6 y 8% del ingreso de los hogares más pobres, ¿no? Y eso, pues suponiendo que son hogares que normalmente gastan en alimentos más del 50%, que en muchos casos no tienen vivienda y de ahí tienen que dedicar también otro porcentaje muy alto, digamos, la verdad es que
que se suman el cúmulo de gastos y hasta suena sorprendente cómo logran pasar mes con mes, ¿no? Pero al final de cuentas sí es cercano a entre 6 y 8%, y pues justo el aumento de la tarifa pues podría elevar eso, igual dependiendo de cuál fuera el caso en específico, pero podría elevarlo hasta cerca de 10% en algunos casos calculábamos, ¿no? Que era un tema que platicábamos la vez pasada, creo que nos pasamos mucho más. Habías comentado Sí. que era un poquito más alto. Sí, bastante. Pero lo que sorprendió entonces era este tema de que el 10% más pobre gasta hasta 4 veces más en transporte que el 10% más rico, ¿no? Que ahí está también lo impresionante de la desigualdad. Sí, tal cual. Y el tema sobre todo es quiénes toman la decisión, ¿no? Del aumento de la tarifa. Pues alguien que no sabe lo que es justo, que ese aumento, Claro, que parece el aumento de unos cuantos pesos, pues puede impactar de una manera importante en el ingreso de los hogares más pobres, ¿no? En ese sentido, pues incluso una comisión tarifaria diversa como la que plantean, me parece, pues no estamos seguros de que logre recoger esos a estos intereses, ¿no? de las personas más pobres. Me imagino que la idea es que cuando meten sindicatos, no sé si se logran representar muy bien, pero imagino que esa es la idea de incluirlos, ¿no? Pero sí, al final de cuentas es eso, es un efecto mucho mayor en los hogares más pobres, y la verdad es que es muy flexible, digamos, el cálculo promedio es muy aproximado, porque hay hogares que incluso, no sé, supongamos una familia de 6 personas, donde 4 de ellas, 2 de ellas salen a trabajar, 2 de ellas salen a estudiar, y en camiones al día se pueden juntar hasta 20, ¿no? Sin ningún problema. Entonces imaginen de ahí la amplitud del gasto que podría tener, ¿no? Esto cambia claramente mucho conforme la localización de las personas y sus movimientos en la ciudad, pero la verdad es que sí es un gasto que se puede ir muy, muy arriba para los hogares más pobres. Y hay cosas que serían muy sencillas. Bueno, ahora que ya le pusieron con subsidio del gobierno del estado, les ponen estas alcancías que tú puedes pagar con tu tarjeta, ¿no? Es el prepago electrónico, la recargas en el Oxxo o en alguna estación de tren o macrobús y ya la puedes usar en cualquier camión. No existe el transbordo, el descuento de transbordo, únicamente cuando pasas del tren ligero al macrobús o del tren ligero a algunas rutas que controla mismo Citeur, por ejemplo, pero así, o sea, tendría yo pienso que haber descuento de transbordo pues en todo el transporte, ¿no? Entonces estas familias que toman un camión desde un fraccionamiento en Tlajomulco, en el sur, a que les acerca a Periférico, y luego de ahí agarras el macrobús o agarras otro camión que te acerca a otra parte, ¿no? Bueno, en cada gasto hay que ir pagando y muchas veces no existe ese descuento, ¿no? Cuando conectas de un camión a otro. Ya cuando entras al masivo, como es el tren o el macrobús o el peribús, muchas veces sí aplica descuento. Hay veces que de camión a macrobús no, solamente entre masivos, ¿no? Y sería algo bien sencillo de hacer, ¿no? Es simplemente programar el reparto del recurso de esas tarjetas electrónicas. ¿Y que beneficiaría justo a quién? Pues a las personas que viven más lejos, que usan más transporte público y que gastan más, ¿no? Pero ese tipo de medidas pues se les han olvidado. Y que son muy comunes, ¿no? En muchos lugares a nivel mundial son muy comunes ese tipo de medidas. Al final de cuentas también incluso se hace este tipo en otros lados que hay ya cobro electrónico, no sé, pagos de cierta cantidad que implica un descuento por mes, por semana. Incluso si nos ponemos creativos, hasta quienes están registrados con tarjetas de estudiante y demás, credencializados, por decirlo así, se supone que tienen sus datos incluso de dónde viven, ¿no? Entonces incluso a partir de ahí hace algún tipo de descuento por las personas que viven más lejos. No sé, la verdad es que el tema se puede poner muy creativo si lo que quieren es ayudar a bajar el impacto en los hogares que más gastan en transporte público y que normalmente son los más pobres, ¿no? Sí, pero parece que el énfasis no está justo ahí, ¿no? El énfasis está en que, de hecho, yo creo que lo que dice Pepe, tal cual de estos transbordos, no hacer algún tipo de descuento, pues claramente, como decías ahorita, electrónicamente se puede hacer el reparto, pero pues como son concesiones distintas y demás, seguramente no quieren tener que repartir. Sí, lo técnico no es lo difícil, pues, o sea. Claro, o sea, eso en una sentada se puede hacer, ¿no? Bueno, yo digo, igual que el que programa las tarjetas me dice que sea más complicado, ¿no? Pero bueno, o sea,
pareciera que ya estando el sistema hecho de esta forma electrónica, automatizada, pues es simplemente programar el descuento, ¿no? O sea, Sí. tú ya pagaste con esa tarjeta un camión hace 1 hora, por ejemplo, le puedes poner tiempo. Entonces, en la siguiente hora, todos los transbordos que hagas tienes descuento, independientemente si haces transbordo a otro camión, si haces transbordo al tren, si haces transbordo a qué. Máximo, Ernesto Jaramillo, Pepe Toral, algunos comentarios adicionales sobre esta modificación, sobre la ley de movilidad, sobre todavía lo que se le están moviendo, prevén, no sé, oposiciones, creen que esto pueda cambiar antes de que en 2024 empiece a entrar esta tarifa indexada. ¿Qué comentario final agregarían a este tema? Pues yo veo grupos muy molestos de motociclistas, por ejemplo, que se están ensañando con ellos en las multas y así, y también, ¿no? Que se les convocó a charlas, a reuniones, a discusiones y dicen, pues nada de lo que dijimos quedó, ¿no? Y yo pienso que todavía queda tiempo, ¿no? O sea, el Movimiento Ciudadano tiene mayoría, sí, pero es un tema muy sensible. Creo que no lo hicieron por casualidad, ¿no? El que comience a aplicar esto hasta 2024, porque ya lo decíamos, el grueso de la gente pues se va a dar cuenta hasta que aumente, ¿no? Ahorita como que todavía no, esa noticia todavía no llega, pues porque simplemente sigues pagando 9.50 o 10 pesos. Pero en el primer año que suba, ahora sí ya va a empezar el coraje y quizá ya vamos tarde para el coraje, ¿no? De la gente. Y que decíamos que justo lo importante es que algo que en una entrevista no lo comentaba muy claro la diputada, es que decía el subsidio que pone el gobernador, que bueno, realmente viene del presupuesto del gobierno del estado, va directamente al bolsillo de los hogares, ¿no? Lo decía así, tal cual, lo cual no es cierto, pues va directamente a los empresarios, ¿no? Pero es un truco bien interesante esto, porque si fuera directamente al bolsillo, por ejemplo, si te cobraran primero a ti más alto a la tarifa y luego de alguna manera te lo regresaran, no sé cómo, ahí sí te darías cuenta que está aumentando, ¿no? Entonces, al hacerse esto de que realmente no te das cuenta porque tal cual no estás pagando, pero los impuestos que pagas sí están pagando eso, pues sí es una manera básicamente de ocultar el aumento de la tarifa, y como bien dices, pues lo hacen porque claramente es un tema muy sensible en el estado. La verdad es que siempre ha despertado, incluso yo llegaría a pensar que es de las cosas que, por ejemplo, más despiertan animadversión por parte de los jóvenes, ¿no? De las personas más jóvenes. Es de inmediato el tema de la tarifa del transporte público. Entonces, pues sí, claramente es un temor al costo político que tiene esto, ¿no? Pues a ver qué ocurre. Pues te invitamos, Max, a quedarte con los siguientes temas. Vamos a continuar entonces. Pues qué temas de seguridad, temas ambientales, ¿qué menú tenemos, Ángel? Exactamente, pues las balaceras, ¿no? Las balaceras estuvieron al orden del día desde... Bueno, ya tienen bastante, pero especialmente este viernes 21 de octubre. Empezamos con la que se dio allá afuera de una tienda de mascotas de Petco sobre la avenida Acueducto, casi en su cruce con Periférico. Un intento de asalto a una mujer que tenía un guardaespaldas. El guardaespaldas dispara contra los asaltantes. Uno de ellos muere y el otro queda herido. Esa fue la primera balacera que se dio a eso del mediodía, ¿no? En esta semana. En esta semana, sí. Del mismo viernes, digamos, las que destacaron, que fueron esas dos. Esa y la del Sonora Grill, que yo creo que fue la que a todo el mundo le sonó el celular, lo despertó, le paró el día o le llamó la atención si había alguien cerca del área de Providencia, ¿no? Que se dio a eso de las 18 horas, disparos dentro de este restaurante Sonora Grill, con el resultado de 3 personas muertas, 4 lesionadas, y después empieza también a destacar que uno de las personas que están muertas fue Salvador Llamas Urbina, de los asesinados. Era director del CIAPA del Sistema de Agua de Puerto Vallarta, y coordinador del gabinete del alcalde Luis Michel, y al parecer su escolta, que también había sido comisario de Seguridad Pública en Vallarta, Fernando Muñoz Ortega. Hasta hace unos meses era el encargado de la seguridad municipal, ¿no? Pues tremendo, ¿no? De entrada decir, y está... Bueno, yo lamento que luego tengamos una memoria tan corta,
tantos hechos de violencia, ¿no? O sea, recientes y pareciera que ya, pues 2, 3 días y ya, ¿no? Porque luego va a venir otro y otro. O sea, los narcobloqueos de hace poco, cuando allá en Ixtlahuacán del Río hubo un operativo federal del ejército por capturar a algunos personajes del cártel Jalisco y que acá en carretera Saltillo quemaron camiones y así, pues es realmente muy reciente, ¿no? Y luego nos acordamos pues de las tremendas ocasiones en que ha habido narcobloqueos aquí en la ciudad, pero ya, o sea, eso parece súper lejano. Porque ya se sumó la que hubo hace poco en Landmark, el 2 de octubre, y luego estas balaceras, ¿no? Entonces pareciera como que la nueva balacera nos borra de la memoria la anterior, y ya está tan normalizado que tengamos en las calles estos enfrentamientos que, o sea, son intercambio de disparos, ¿no? Bueno, ya decíamos, sí, ¿cómo definir qué es una balacera y qué no, ¿no? O sea... Si matan a alguien en la periferia y nadie se entera o llega a las noticias a las páginas de la nota roja, eso fue balacera, eso cómo lo tendríamos que ir como clasificando, ¿no? Que pareciera luego que tiene mucho que ver en dónde, a ver si causa tanto escándalo o no, ¿no? En estas zonas si hay ricas... videos, si hay gente abajo de las mesas corriendo en un restaurante, si es una zona de lujo. Que son ya varias, ¿no? En la zona. De hecho, en la semana, o sea, el lunes 17 hubo una, ¿no? 2 hombres fueron asesinados al salir del auditorio Benito Juárez en las fiestas de octubre. El jueves 20 de octubre en la madrugada, ahí muy cerquita otra vez de Andares, en la avenida o en la calle Real de Acueducto, que son heridos un hombre y una mujer entre estos 2 antros, entre La Santa y Dorothy. Y bueno, la del domingo 2 de octubre que ya mencionabas, ¿no? Que fue ahí en Landmark. Y que son, por ejemplo, en este caso, el de la madrugada entre los antros, entiendo, la joven iba pasando, ¿no? Que eso es lo que luego pues nos puede poner en paranoia, y yo siento que con razón. Cuando, digamos, está muy mal este discurso de se están matando entre ellos, que usa el gobierno, ¿no? Pero es, ok, se están matando entre ellos, pero si yo estoy pasando por ahí cuando se están matando entre ellos... También la del 2 de octubre, ¿no? Fallece uno de los escoltas del empresario al que pretendían asesinar o secuestrar, y son heridas 3 personas que al parecer tampoco estaban relacionadas con... Un guardia de seguridad, por ejemplo, me tocó ahí platicar con la familia, pues él estaba haciendo su trabajo, ¿no? O sea, y muchas veces, o sea, hay de guardias de seguridad a guardias de seguridad. A mí me han tocado unos que pues realmente toletes si acaso tienen, ¿no? Para su defensa, o sea, pues son más como hacen el papel de... pues... representativo. Ajá, velador, ahí vigilante, quien te pide que firme la hojita al entrar a un edificio, ¿no? No es, pues, personal para hacer frente a gente que se está agarrando a balazos ahí en el lugar que tú vigilas y que corre en riesgos la vida de uno de ellos herido, ¿no? De bala en medio de eso, pues está muy, muy complicado. Creo que ahí tiene mucho que ver, en ese caso que estás diciendo, justo quienes intervinieron, ¿no? Para tratar de evitar el secuestro, era un secuestro, ¿verdad? Pues eso hace que sea, digamos, el tema justo de que se empieza a involucrar cada vez más en distintos tipos de estos actos, Fuerzas Armadas, al final de cuentas, no digamos en general, en distintos, y importa en términos de cuántos heridos, por ejemplo, salen a partir de un caso, ¿no? O personas fallecidas. Y lo otro que iba a decir es también, me parece que justo el tema de estos casos, lo que decían, si hay una balacera en algún lugar del oriente, de Tlajomulco, y nadie se da cuenta, existió o no existió, ¿verdad? Pero creo que importa mucho el tema de la percepción realmente a través de las noticias y a través de los reportajes que se hacen de este tipo de como bien dicen, de altercados que empiezan a llegar al tema de, ok, no es solo entre quienes están metidos en eso, sino que te puede tocar pasando, ¿no? Y justo me recuerda esto mucho a épocas de 2010 o aquellos años donde justo era muy sonado en noticias distintos tipos de actos, balaceras,
no sé, me acuerdo la camioneta en la glorieta de los Arcos del Milenio, Claro, etcétera. ¿Eran qué? Como 26 personas. Como algo así, 26, ¿no? sí, eran como 26. Y entonces la percepción importa mucho, porque al final de cuentas, aún en municipios o estados donde haya un aumento de violencia fuerte, suele ser de todos modos raro que te toque a ti directamente, ¿no? Entonces, por las características de los actos de violencia. Entonces, al final de cuentas, el tema de qué tanto suena eso y justo qué tanto lo oyes, seguramente en lugares donde no lo solías escuchar, pues afecta el tema de la percepción de inseguridad, me parece. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue también este uso de los ponchallantas, no sé qué como, pero hechos así como caseros que aventaron las personas que llevaron a cabo esta balacera, este asesinato del señor Salvador Llamas Urbina ahí en el restaurante Sonora Grill, ¿no? Que además luego salió a decir el gobernador Alfaro que se podía circular por la zona, que todo Que era estaba bien seguro. calma, y por ahí le retuiteaban luego abajo los comentarios que, oye, me ponché las llantas, está lleno de esas chingaderas. Claro, o sea, y finalmente no hay personas detenidas después de eso, ¿no? Quedan de los escoltas, que algunos eran policías en activo de Puerto Vallarta que estaban cuidando a Salvador Llamas, heridos. Y son personas que no están en calidad de detenidas, que van a ver pues qué información pueden aportar, pero que participaron, digamos, en el intercambio de disparos y demás. Pero no hay personas detenidas de quienes, o sea, consiguieron huir, ¿no? Aventando estos ponchallantas y todo eso. No hay personas detenidas. Entonces, también es como, pues creo que bastante irresponsable querer minimizar los hechos de violencia y decir Claro. no pasa nada, todo controlado, es seguro circular. A ver, espérate, o sea, acaba de haber una balacera. El propio fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, en rueda de prensa ayer domingo en la noche, mencionaba esto de los ponchallantas como uno de los elementos que dice, pues hacen evidente, así él dijo, ¿no? Evidente que fue participación del crimen organizado. No es un... Como también quisieron minimizar lo de fiestas de octubre, ¿no? Ah, pues se pelearon dos galleros del Palenque y entonces pues fueron y mataron a dos allá afuera, Y ¿no? las fiestas siguen. Y las fiestas siguen al otro día La como fiesta si no nada para. y el Palenque no se clausura, simplemente estuvo Lo acordonado. clausuran cuando no había, lo clausuran 24 horas cuando no había ningún acto y al evento. siguiente día ya. Ajá, ningún Y evento. nada más ahí poquito acordonado en lo que recogen los casquillos y demás, pero luego como si no hubiera pasado nada. Bueno, o sea... Pues eso abona también esto que la gente normalmente, o sea, a lo que decías de la memoria y del olvido y de que normalicemos esos niveles de violencia. Y yo pienso que, por ejemplo, en el de Petco, ¿no? O sea, es una mujer a la que intentan asaltar, unos cuates allí en moto y están armados, sale un guardia de seguridad, no queda muy bien hasta dónde es escolta de ella o de quién, pero bueno, hay ahí una escolta de seguridad privada que también está armado, se disparan entre sí y bueno, y ya hay personas que dicen, mira, pues bravo, ¿no? O sea, una persona menos. A ver, yo pienso que más allá de si participa delincuencia organizada o delincuencia común, a final de cuentas, todo está en medio de un clima de impunidad, ¿no? De impunidad, de violencia, de armas que están por ahí. O sea, este escolta privado tenía legalmente o no la aportación de su arma, ¿no? Evidentemente quienes iban a asaltar no. O sea, pero no se puede desligar finalmente la situación de inseguridad, aunque aparentemente no participa en la delincuencia organizada en muchos de estos casos, tampoco se puede desligar de todo el clima de violencia, de impunidad que vive en el país y que mucho tiene que ver también con las relaciones políticas entre crimen organizado y las autoridades, ¿no? Que finalmente mucho de eso explica esa impunidad. Claro. Que haya casos que no se resuelven, que llegan tarde los primeros respondientes, que era algo que se cuestionaba muchísimo, ¿no? En la de Landmark del 2 de octubre. O sea, está la balacera ahí y no se ve que lleguen policías y se supone que es una zona vigilada, súper vigilada, con gente de muchísimo dinero, con centros comerciales y demás, y no llegan las autoridades municipales, es el llega ejército el que le entra, ¿no? La Guardia Nacional. Y pues eso muchas veces tiene que ver con las relaciones políticas. No sé si vieron este video que también está, pues, es muy polémico, que llega una patrulla de la policía de Guadalajara justo cuando se están bajando fuera del Sonora Grill las personas armadas
Y pues lo que parece así como que se ve en el video es como si están completamente enterada la policía de que están bajándose estas personas y pues se arrancan, ¿no? Se siguen. Sí, que el fiscal ahí justifica que lo que hicieron estuvo bien, los policías de Guadalajara, porque en caso de un enfrentamiento lo que deben de hacer es colocarse en un lugar seguro para entrar, ¿no? Para entonces, enfrentar, que no fue que no quisieran entrarle, sino que se iban a poner en un buen lugar para tirar. Digo, no sé, pero finalmente se ve que llega tarde la autoridad, en este caso municipal, que es la preventiva, y que normalmente van a ser quienes responden primero porque es, digamos, quienes están patrullando, ¿no? Y, o sea, llega tarde esto de las cámaras de videovigilancia que en todos este tipo de balaceras dice, o sea, ok, aventaron ponchallantas, pero a través del sistema de videovigilancia que en esa zona sí está, hay otras partes de la ciudad en donde no de hay plano dice, nada. pues aquí no hay cámaras, ¿no? Pero ahí sí. No se le podía dar seguimiento a estos vehículos. O sea, es como una reacción muy tardía, muy limitada, ya simplemente de reacción, pues casi obligada, porque después de una balacera ni modo de no presentarte, ¿no? Pero en el momento de los hechos, pues también se ve una reacción muy, muy lenta. Dicen que algunos que estudian violencia y crimen organizado, que es crimen organizado con las autoridades, ¿no? Totalmente, entonces, digo, al final cuentas es distinto en cada lugar y en distintas magnitudes, pero sí suelta muchas dudas todo lo que están mencionando, me parece. Y algo que está cabrón, es difícil de probar, pero hemos visto muchas señales, bueno, yo reporteando, que luego hay veces que una corporación, tal cual, ¿no? O sea, hay veces que no todos los elementos, pero sí muchos elementos están coludidos con algún grupo del crimen. Y luego hay otra corporación que está con el otro grupo. A mí me tocó reportear en Lagos de Moreno, en la zona de Los Altos, y ahora veía en esto de los Guacamaya Leaks, estos informes del ejército que se hackean y que se hacen públicos, como hay varios municipios de la zona de Los Altos en donde está entrando otro cártel, el de Sinaloa, en una zona que ya estaba controlada por el cártel Jalisco, ¿no? Y que en La Chona, y bueno, yo me acuerdo que allá en La Chona todo el tiempo había enfrentamientos, había secuestros, había desapariciones forzadas, la cosa tremenda, ¿no? En la zona de Teocaltiche también, o sea, casos de jóvenes así menores de edad que van caminando y aparentemente un grupo armado se los lleva y ya no se sabe de ellos. Y bueno, pues todo eso no se puede explicar si no hay una colusión con algunos niveles de autoridad. Yo me acuerdo pues algunos policías municipales que me decían, yo no quiero que me maten, yo no recibo dinero, pero tampoco me voy a hacer el héroe. Y me tocó ver, por ejemplo, en un torito que una moto se sigue, ¿no? Son dos chavos en una moto que se sigue y no se detiene. Y ahí va la patrulla a perseguirlos y ahí va el reportero de Menso también a perseguirlos. Y los detienen y los chavos les dicen, es que estamos en la plaza. Y los policías dicen, cámara, síganle, ¿no? O sea, ni siquiera quisieron ir más allá, ¿no? O sea, dijeron, no, pues lleguen, ¿no? Van, adiós, ¿no? Sí, y ahí el reportero de chismoso ya me dice, no, pues es que son de la plaza, ¿no? Pues ni modo. No necesariamente quizás ellos recibían dinero, estaban coludidos, pero también saben el poder que tiene la plaza, que es básicamente en muchas partes de Jalisco, el cártel Jalisco, que tiene controlados los territorios y ya sea pues por la coacción, por la debilidad de las policías municipales o porque muchísimos casos se ha visto en donde el comisario está comprado y demás, pues no pueden actuar. Claro. Y eso pues hay que reconocerlo. Hay a muchísimos niveles colusión con las autoridades y estas señales del narcogobierno que a veces parece exagerado, pero hay señales en donde dicen, bueno, no es tan sencillo, es algo súper complejo.
hay muchos niveles de gobierno, cada nivel de gobierno tiene sus fuerzas armadas, ¿no? Más allá de si son ejército o no, o sea, personal armado, sí. Y los grupos del crimen organizado no es solo el narcotráfico, hay un montón de giros más, ¿no? Se han sofisticado desde lo que es lavado de dinero, que puede haber desde inmobiliarias hasta lo que sea, hasta control de territorio, mineras, misma producción agropecuaria, circulación de mercancías. O sea, hay un montón de negocios en donde están metidos. Ya no podemos hablar del narcotráfico, es un montón, ¿no? Explotación sexual, ¿no? Trata de personas. Entonces, toda esa gama de delitos no se pueden explicar el poder y penetración que tienen sin una participación de parte del Estado, ¿no? No vamos a decir todas las personas del gobierno le responden. No es así de simple, no es así de sencillo, tampoco es como tan simple como, no, pues es que hay quien dice, ¿no? El gobierno federal, como dejó ir al hijo del Chapo, entonces está con el cártel de Sinaloa. Y el gobierno de Jalisco alguna vez pudieron detener al Mencho y no lo detuvieron, entonces está con el cártel. Pues no es tan sencillo, pero sí hay corporaciones que tienen acuerdos con ciertos grupos, luego con otros, y que luego te toca ver así como pues cómo van entrando a ciertos territorios y eso genera violencia y la violencia afectando directamente a las personas. Entonces, claro, pues es una cosa súper tremenda, ¿no? Son redes de colaboración, acuerdos y desacuerdos también que hay entre, pero no en sistemas grandes, como dices, sino entre individuos dentro de esos sistemas que sí, son redes muy complejas realmente. Sí. Y hoy que llegabas justo en la mañana, ¿no, Pepe? Decías como, pues no hay mucha esperanza, desesperanza en este tema, como más bien una falta así ya quizás incluso de creatividad o de imaginación para pensar en posibles soluciones. Por lo menos a corto plazo se ve muy, muy complicado. La cantidad de armas que hay en la sociedad, ¿no? Y que luego eso también facilita. Eso también, como el nivel de esta, me gustó el tema como de la delincuencia común, el nivel de violencia que cada vez se utiliza más, que no es nuevo, pues que han asesinado personas por hacerles un robo a veces de un celular, ¿no? Pero eso también se puede ir o se va incrementando. Claro. La impunidad tal cual. No sé ustedes, yo tengo casos de familiares muy cercanos que tal cual, ¿no? En un asalto por un celular, le acaban de regalar el celular, pues no, ¿cómo te voy a dar el celular? Y por algo tan banal como un teléfono terminan matando a las personas, ¿no? Y es eso, o sea, no podemos desligar la violencia común de la violencia del crimen organizado por eso, por la impunidad que genera el que muchas corporaciones de seguridad y de justicia, también hay que decirlo, ¿no? Luego con los jueces hay casos en donde pues se aprende al gran capo y misteriosamente a los 2 años ya está en libertad. ¿Cómo? Así, ¿en qué momento? ¿No? Entonces, bueno, pues eso no se puede desligar de la violencia común por toda la impunidad que se genera, el tráfico de armas. Luego hay veces que también ciertas bandas de delitos menores tienen relación con la corporación. Acabamos de ver el policía de Zapopan que comandaba una banda por ahí como de 14, 15 personas que robaban celulares en tiendas departamentales. Uno en Guadalajara gravísimo que era el líder también de una banda de secuestro. Entonces, ok, sí, delincuencia común, pero que también tiene cierta colaboración de cierta algunos personajes, exacto, ¿no? Dentro de las corporaciones. Entonces es una cosa muy, muy compleja y muy difícil de poder revertir, creo yo, a corto plazo. Oye, sobre el tema de Salvador Llamas, entiendo que entonces es una persona que estaba comiendo con él quien inicia y le dispara. ¿Tú has escuchado alguna declaración también del alcalde, Luis Michel? ¿Ha dicho algo? No ha dicho nada. De hecho, yo insistí, les llamé y todo, me ignoraron. Dio rueda de prensa del huracán Roslyn, que afortunadamente poquititos daños en su paso durante el fin de semana de este huracán ahí por Puerto Vallarta, pero del caso de quien se dice coordinaba, era prácticamente en lo político el segundo al mando después de Luis Michel, ¿no? Del alcalde. De ese nivel. De ese nivel. Digamos que su cargo principal era director del CIAPA de Puerto Vallarta, del CIAPAL, el sistema de agua potable, pero en lo político él era quien realizaba las tareas políticas después del alcalde y simplemente pues el municipio pone una
un dibujito, una esquela de lamentamos su fallecimiento y pronta resignación a su familia. Yo me imagino que también pues está asustada la gente de Puerto Vallarta, no es una cosa menor. Hay que decir, Salvador Llamas no es de ahí de Puerto Vallarta, es una persona que viene de otro estado de Zacatecas a hacer trabajo político en esta administración y que aparentemente pues muy rápido tiene mucho poder político en el lugar. Lo denunció por allá el Luis Murguía, el presidente del Partido Verde en Jalisco, que fue candidato allá en Puerto Vallarta y que fue diputado antes de Movimiento Ciudadano, lo denuncia por irregularidades, por amenazas otra regidora de Puerto Vallarta. Digamos, ya había señalamientos hacia él. No es mi intención como hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, pero digamos que era un funcionario muy polémico por ser alguien que venía de fuera de Puerto Vallarta y que muy rápidamente tuvo mucho poder político en ese municipio y pues creo que es bastante alarmante el que funcionarios de ese nivel pues sean asesinados aquí en la capital de Guadalajara además, ¿no? Y que el excomisario de Puerto Vallarta también eso es, o sea, el que estaba encargado de la seguridad en Puerto Vallarta lo asesinan aquí en Guadalajara. Digo, ya no lo era hace unos meses, pero hace unos meses, ¿no? Pues es una situación bastante grave, bastante lamentable y que creo que son justo de esas señales de que no se puede explicar cierto nivel. No estoy diciendo que él estuviera coludido con el crimen, ¿no? Pero sí cómo el crimen opera, ya sea por la fuerza o por el dinero o de alguna forma van a intervenir en la política. Incluso. Y está probado hasta estadísticamente que en años electorales incrementa la violencia estadísticamente, ¿no? Los asesinatos y demás. Entonces, pues en esas, ¿no? O sea, está ligado finalmente cierta parte de la autoridad con la violencia que vivimos y por eso es tan difícil y estas supuestas soluciones en donde es erradicar al enemigo, ¿no? Por eso es una falacia el que a través de las Fuerzas Armadas vamos a pacificar. Sí. No, o sea... Todo lo contrario, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no es erradicando, o sea, no se trata de exterminar al otro enemigo porque además... ¿Cómo lo vas a exterminar si dentro del mismo estado hay personajes, ¿no? O sea, y mientras se ve así de sencillo, buenos, malos, ejército bueno, delincuencia mala, más ejército para matar a los malos, pues realmente no se va a solucionar el problema. De hecho, hay muy poca creatividad, otra vez volviendo al tema de la creatividad. Sí. Muy poca creatividad para atender el problema de seguridad. Se mencionaba desde la campaña, ¿no? O se habla mucho que el problema de la inseguridad en México, digamos, incrementa de manera exponencial con la salida del ejército a las calles en 2007, ¿no? Y la solución para eso es mantener al ejército en las calles hasta 2028, ¿no? Legalizarlos y aumentarlos. Yo creo que sí, tiene que verse más bien justo desde un enfoque más bien de construcción de paz y no de erradicación del enemigo, si lo quieren ver como una guerra, que al final pues ya no dicen así, pero pues básicamente lo siguen queriendo hacer parecer como una guerra, pero como bien dices, pues una guerra donde tienes infiltrado a muchísimas partes del contrario, ¿no? Entonces sí creo que claramente el enfoque no es el correcto, es difícil seguramente y es súper de mediano y largo plazo, nada de corto plazo, pero claramente más allá de eso, pues el camino de todos modos sí nos suena al mejor. Y aquí Guadalajara, capital mundial casi, ¿no? De lavado de dinero, entonces también eso, mucho del poder de fuerza del crimen pues se facilita con el flujo de dinero ilegal, cómo lo metes al sistema legal, y aquí en Guadalajara, por lo menos lo de la lista de Estados Unidos, ¿no? Del Departamento del Tesoro, tiene detectados un montón. Yo nomás por curiosidad alguna vez he entrado y hay restaurantes de sushi y así, que aquí están y tú puedes llegar y comprar y todo, y que el Departamento de Estados Unidos los tiene detectados como que es parte de una red de lavado de dinero del narcotráfico. Y son localitos, así que tú ves constructoras que parecen como si nada, gasolineras, un montón de negocios que están generando ganancias, que están dando la entrada al dinero conseguido de manera ilegal, haciéndolo legal, y pues que Jalisco sea locomotora de la economía nacional, bueno, pues también tiene ahí ese ingrediente
Claro. que no se va a resolver a balazos, no se va a resolver mientras no haya un trabajo de inteligencia y voluntad de quitar esa fuerza económica que está ligada pues también a su fuerza violenta. Entonces, El gobernador, hablando de temas de colaboración. Bueno, no tiene nada que ver. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, viajó a Washington para presentar en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta estrategia que ha emprendido su gobierno para solucionar el grave problema de contaminación en el río Santiago, en parte obviamente por las medidas cautelares que dictó la misma comisión. Sí, en febrero de 2020 hay que recordar este organismo internacional, pues reconocido por el Estado mexicano por tratados internacionales, es decir, no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo un organismo como que haga señalamientos, sino que sí tiene por los tratados internacionales capacidad de llamar a cuentas a los estados. En este caso emite en febrero de 2020 unas medidas cautelares por la contaminación del río Santiago y la falta de atención médica especializada para quienes viven alrededor. Son unas medidas que solicita la misma gente de El Salto, Juanacatlán y 4 comunidades de Poncitlán que no están pegadas al río Santiago, sino más bien en la orilla del lago de Chapala, y en donde en estadísticas pues han incrementado muchísimo las enfermedades renales, los casos de cáncer y otras afectaciones que se ligan con la contaminación sin que exista una relación directa. Pero sí estadísticamente se ve que han incrementado mucho esas enfermedades, esas afecciones. Claramente el río está súper contaminado, hay muchas pruebas de laboratorio que incluso han detectado cientos de sustancias tóxicas que hay por esos cauces y pues una insuficiente atención médica. Entonces se hace estas medidas cautelares ya hace más de 2 años y pues no se ha visto todavía una política conjunta entre los distintos niveles de gobierno. Es una medida cautelar que se emite al Estado mexicano. ¿Eso qué quiere decir? Niveles municipales, estatales y el federal. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el gobernador él dice a rendir cuentas de cómo se han cumplido las medidas cuando está hablando únicamente del ejecutivo estatal. Y no hay una política todavía que abarque todos los niveles de gobierno, todos los poderes del Estado. Y ya pasaron más de 2 años y pareciera que están usando el tema solo para golpeteo político y no para buscar realmente soluciones. Una de las deficiencias más grandes que tiene este proyecto del gobernador, que por ahí destaca la inversión en infraestructura. 4,600 millones destacan ellos. Un dineral. Bueno. Un dineral. Mucho de eso y lo principal, y así lo dicen las propias medidas cautelares, la principal medida contra la contaminación que están presentando tiene que ver con plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Lo que aventamos de nuestras casas, el drenaje, ¿no? ¿Qué es lo que presumía, no? Que aumentó del 64 al 75% del tratamiento. Pero de las domésticas, ¿no? Entonces, de ahí de entrada estamos hablando que una 1/4 parte de las aguas que nosotros le jalamos al baño, que la lavadora lo que se va, todo lo que generamos en nuestras casas no se está tratando y se está yendo directo a cuerpos de agua que luego son abastecimiento de nuestra comida. Se riega el campo con él o simplemente esa agua se infiltra a los mantos acuíferos y sale con los pozos, ¿no? Entonces también eso es algo bien delicado porque nuestras aguas que no están siendo tratadas están recargando luego nuestras fuentes de abastecimiento. Pero ahí solo estamos hablando de aguas tratadas domésticas. La contaminación industrial es la que tiene el río como está. Y el gobernador nos lo dijo en esa famosa macroexcursión del año 2020, cuando vuelve, porque es como cíclico el tema del río Santiago desde hace tantos años, ¿no? Desde que el niño Miguel Ángel López Rocha murió ahí, que cae el niño al canal del ahogado y aparentemente por un exceso de arsénico en su cuerpo, una intoxicación por arsénico, fallece el niño y se hace el escándalo, ¿no? Eso fue en 2008. Desde entonces es cíclico el tema porque no hay una solución, pero pues luego pasa ya como que se normaliza y tienen que pasar este tipo de situaciones, como que un organismo internacional aparezca para que otra vez vuelva a estar en la agenda.
Y cuando está en esa polémica por la emisión de las medidas cautelares, el gobernador hace una macroexcursión justo para presumir todas las obras de infraestructura que estaban haciendo. Y ahí lo entrevistamos, le dijimos, oiga, pero ustedes no están atendiendo nada de lo industrial. Y él lo dice claramente, es que es más grave lo agropecuario, lo que se genera alrededor de la producción del campo y de alimentos como granjas porcícolas y demás, es más grave esa contaminación que la industrial. Y yo digo, híjole, o sea, ¿con base en qué? ¿Según quién? Está minimizando pues el verdadero origen de esa tragedia, que es toda la contaminación industrial que se arroja a los cauces de agua justo sin un tratamiento adecuado. Claro. Y hay cantidad de estudios, de inspecciones de las mismas autoridades que han detectado pues sustancias que son probadamente tóxicas para la gente. Arsénico, plomo, mercurio, benceno, son sustancias que están en niveles altísimos por el río y que con fraccionamientos como la Azucena o un montón de fraccionamientos donde viven miles de personas, tienen a un lado o en la cascada, que la cascada dispersa, volatiliza esas sustancias al aire. Al ser una caída tan grande de agua, las gotitas se van al aire y luego la gente lo respira, y ahí están las cabeceras municipales del Salto y Conacatlán. Entonces, pues es una situación gravísima que los gobiernos, en el caso del estado, están minimizando la contaminación industrial, y en el caso del gobierno federal totalmente desaparecido. Y me parece bien importante eso, que al final de cuentas, o sea, el río Santiago es de los ríos es el más contaminado de México y más contaminado seguramente a nivel internacional, no porque haya casas alrededor, no porque haya residencias alrededor o población alrededor de los ríos hay en toda la población, en todo el mundo. El problema es justo el corredor industrial del Salto que está alrededor de ahí, como bien documentado está, pues no están tratando sus aguas, ¿no? Que están mandando al río. Entonces es muy clara digamos, la razón, la causa del problema, pero también muy sintomático que por más que es popular el tema incluso, pues no puedan o no quieran o por algo no logren modificar justo la forma en que vierten sus desechos las empresas, ¿no? Me refiero a no pueda el gobierno modificar eso. Entonces, también otra vez intereses económicos ahí claramente muy fuertes que, pues, a pesar del costo político de no hacer nada o de tratar de enmascararlo diciendo que están invirtiendo en tratar aguas residuales de las residencias, pues a pesar de ese costo político, de todos modos de seguirlo dejando pasar, ¿no? Habla mucho de tal cual del poder económico de esas empresas. E incrementándolo, porque siguen llegando más industrias, siguen más plantas industriales, más parques industriales, inclusive rellenando ahí la presa del Ahogado con escombro, y vamos a crecerlo más, ¿no? Entonces, comiéndote cuerpos de agua para atraer más industria. Entonces, no hay una política de control, de mitigación, y algo que se me hacía bien interesante que dicen algunas personas, o sea, el tema de la contaminación industrial ni siquiera requiere inversión, es que se cumplan, las leyes son muy laxas, pero ni siquiera así de laxas se cumplen, es decir, cada industria tiene que tratar sus aguas y esas aguas reutilizarlas, no descargarlas a una fuente de agua que es el río Santiago, una fuente de abastecimiento de agua. No solo estamos hablando, pues porque de ahí se infiltra al subsuelo y más de la tercera parte del agua que consumimos en el área metropolitana viene de pozos, sino porque ese río luego se va a otras regiones del estado y a otros estados, y hay represas y a donde está llegando toda esa porquería. Entonces, no se necesitan 4,600 millones de pesos para el tema industrial. Esa inversión la tienen que poner los particulares que se han aprovechado de minimizar sus gastos, incrementar sus utilidades a cambio de no tratar los desechos tóxicos que simplemente los aventamos al río y nos desentendemos de ello, ¿no? Seguramente es sin decirlo, y tal vez va a ser imposible probarlo, pero puede que sea una forma de atracción económica para inversión en la zona, ¿no? Que es sabido que pues justo ahí pueden evitar cumplir estas normativas y no va a pasar nada, ¿no? Bueno, hay un estudio súper interesante que hizo un Salto de Vida, una de las agrupaciones más movidas ahí en torno al Salto, con académicas y académicos, si no me equivoco, alemanes.
en donde justo estaban comparando cómo empresas transnacionales que no podrían hacer lo que hacen aquí en sus países de origen, acá sí lo hacen, ¿no? Entonces es más barato para mí irme a un país como México, en donde es muy sencillo violar la ley, o incluso las leyes son demasiado, están Sí, muy laxas, atrasadas. sí. Hay sustancias que ni siquiera están incluidas como contaminantes y que ya está probadísimo que son dañinas para la salud y no están en la ley. Entonces, pues date grasa, ¿no? Aviéntalas. Y lo que en su país no harían, aquí sí vienen y lo hacen. Y no solo en México, ¿no? En muchos países latinoamericanos que reciben esa inversión con mucho gusto por la situación de pobreza, la necesidad de trabajo, pero a qué costo si finalmente eso va a repercutir en la salud de la gente. Hablando de la salud de la gente y que sin atacar este problema de raíz, lo que sí, de lo que sí habla el gobernador son de los hospitales comunitarios que se están construyendo en El Salto y en Ocotlán, una unidad de hemodiálisis y el Hospital Civil de Oriente que queda a 30 kilómetros de las poblaciones afectadas. Que qué bueno que se construya, ¿no? Pero también un pendiente muy grande. Además, por ejemplo, en El Salto una unidad de hemodiálisis y mandaron nefrólogos, especialistas en daño renal, pero es uno para El Salto. Según cálculos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay más de 70,000 personas sin seguridad social en El Salto que necesitan atención justo en las clínicas estatales, porque no tienen IMSS o ISSSTE. Entonces tienen que acudir ya no a clínicas federales, sino estatales. Entonces, un nefrólogo para atender a 70,000 personas, ¿no? Las 70,000 no están enfermas, ¿no? Pero sí están en riesgo de estar enfermas. Y es insuficiente. Inclusive hay una recomendación en donde duró varios meses ese nefrólogo, se sale, lo corren, vete a saber, y en lo que contratan a la nueva persona ni siquiera uno. Entonces, y está pendiente un diagnóstico toxicológico especializado, científico, justamente para detectar toda la gama de afectaciones a la salud que se genera por la contaminación. Digamos que ya es como lugar común, enfermedad renal y cáncer. Pero hay otro montón de cosas que tiene que ver con problemas en la sangre, obviamente respiratorios por las sustancias que se respiran, por todo esto de la cascada, y cualquier cantidad de afectaciones hasta cognitivas se han detectado, como niñas y niños que viven cerca del río tienen más problemas cognitivos que quienes están alejados, ¿no? Y eso todavía hace falta probarlo, digamos, con más fineza científicamente, pero están pendientes esos diagnósticos generales para las poblaciones que viven cerca para saber realmente cuál ha sido el impacto de la contaminación. Vamos con la nota buena de la semana, la estuviste reporteando tú, Pepe. Es esta noticia de los vecinos de la colonia Paraísos del Coli en Zapopan que le ganan un juicio de amparo al ayuntamiento para que éste retire los más de 150 camiones de basura que instaló irregularmente en un predio que debería estar destinado a ser un espacio verde de uso recreativo, según el propio Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio. No es la primera vez que cachamos al ayuntamiento de Zapopan violando los propios reglamentos que tiene que hacer cumplir. Ya no digamos que no hace cumplir a empresas o a particulares, sino el mismo ayuntamiento lo viola. Ya nos habíamos cachado allá por el bosque del Nixtiquil, un área de conservación ecológica, que el propio municipio empieza a construir un taller de maquinaria. En lugar de aprovechar que estaba pegado al área natural protegida del bosque del Nixtiquil, mejor construimos un taller de maquinaria totalmente ilegal. Y bueno, se cacha y detiene la obra, pero el daño ya había empezado. Y ahora en 2019, cuando ánimo Zapopan, ¿no? Pablo Lemos era alcalde, deciden un predio que estaba clasificado y destinado en la planeación urbana para hacer un parque, una unidad deportiva, construir ahí un estacionamiento, ponerle una planchota de cemento y ahí los camiones de basura. Desde el con 2019. Todo lo que eso trajo. Tiene 3 años padeciendo a la gente de Paraísos del Coli, a ratas, moscas a lo cabrón. Y algo bien interesante que pudieron probar. Tiene 4 pozos de absorción, es decir, tiene infraestructura para recarga del manto acuífero. Es como un popotito que le metes hacia el manto acuífero subterráneo. Esos pozos de absorción, la idea es que el agua de lluvia y demás pues se vaya infiltrando.
El problema es que pones en ese espacio que tiene 4 de estos pozos un estacionamiento de más de 150 camiones de basura y ya pudieron probar con peritajes ambientales que tomó en cuenta el juzgado que a través de esos pozos de absorción ya se están metiendo lixiviados, estos juguitos de la basura súper contaminantes y grasa, aceite de motor. Entonces le estás metiendo a las fuentes de las que luego sacas para el abastecimiento de agua potable contaminantes. Y violando tu propio plan parcial y privando a una colonia de como 20,000 habitantes de un espacio verde, recreativo, de deporte. Queremos acabar con la violencia y no le das a la gente en un lugar en donde esparcirse, en donde crear comunidad y les pones un montón de camiones de basura. Bueno, el juzgado le da la razón a las y los vecinos de por allá que tienen dando la lucha desde hace 3 años. La resolución se dicta el 22 de septiembre. Y ahora le falta 90 días, ¿no? Le da 90 días. El problema es que esa es una resolución de un juzgado federal que pues hay posibilidad de combatir legalmente y aparentemente el ayuntamiento ya lo está combatiendo legalmente, aunque es evidente, así es súper evidente, súper claro que están violando la norma. Solo es para ganar tiempo, ¿ok? Eso, yo creo. Seguramente, y para que pase el tiempo, ¿no? Y que se vaya olvidando, o sea, sí ya llevan 3 años. Pero la resolución dice, son 90 días los que tienes para quitar ese estacionamiento de ahí y empezar a planear qué vas a construir ahí. Y en la resolución, la jueza le pone, puedes poner una área verde, puedes poner una plazoleta pública, puedes poner instalaciones deportivas. Hay un montón de cosas, pero nada parecido a un estacionamiento de camiones de basura. Y lo que pusieron fue más bien un instrumento legal para seguirlo. Para evitarlo, para seguirlo combatiendo. Lo que dice la gente es, a ver, reconozcan su error. Y pues ya, o sea, vamos buscando un lugar adecuado para poner esos camiones que se necesita en un lugar, en algún lugar se han de guardar los camiones de basura. Claro. Pero no en un lugar que fue pensado para un parque. Pediste entrevista o postura al gobierno de Zapopan y te la negaron. Pues siguen sin responder. Se suponía si que el escuchan viernes... este podcast, por favor, ahí... Se suponía que el viernes había sesión de cabildo y algunos regidores de oposición lo iban a plantear, pero con la balacera allá en Petco, se suspendió la sesión. A ver si en la semana lo atienden. Pepe, Toral, Máximo Ernesto Jaramillo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieran algún tema que esté próximo para estar atentos en la semana. Algo... Pues a nivel federal, la reforma política que eliminaría los institutos electorales estatales. No. Va a estar bastante interesante. Y los distritos electorales, eso me sorprendió mucho. No lo lograba entender cuando lo leí. Plantean que solo haya diputados plurinominales. No haya diputados de representación directa. Plantean solo listas por estados y que los votos que consigas, el porcentaje, no sé cómo se distribuya, pero plantean la desaparición de los 300. Ya no voto directo por el diputado de tu distrito. Está tremendo. Va a estar súper polémico y hay que seguirle, sobre todo por el impacto local que puede tener, ¿no? Aunque se discuta ya en la Ciudad de México. Pues gracias por escucharnos. Si les gusta el programa, les recordamos que pueden calificarlo con estrellitas, palomitas, que lo pueden compartir. Ayúdenos por favor a llegar a más personas. A ver qué les parece el estreno de invitados. Hay que invitar a una mujer, van a decir puro vato, ¿no? Así como hay que variarle a las voces, pero justo es la idea. Gracias por acompañarnos, Máximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max, de verdad. Muchas gracias por la invitación, Pepe y Ángel. Muy bien. Pues vámonos. Hasta gracias. pronto.